Buenas noches, ¿cómo están todos? Un placer estar acá y realmente agradecerles la gran asistencia para hablar de un tema tan vital como es el del cuidado y los cuidados paliativos. Eso habla muy bien de las características y cualidades que ustedes tienen. Voy a poner la presentación y vamos a empezar pronto con la charla. Vamos a ver, ir y listo. Aceptar, grabar y estamos listos. Bueno, yo soy el doctor José Ernesto Picado Vares, yo soy médico especialista en geriatría, que esa es la medicina del adulto mayor, y también soy médico especialista en cuidado paliativo, que esa es la medicina que atiende el sufrimiento de las personas que están con enfermedades potencialmente mortales. También, bueno, como se mencionó, soy parte del equipo y fundador de la Fundación Partir con Dignidad, y un mensaje que quiero que les llegue desde el principio de la charla es que la Fundación Partir con Dignidad es una fundación que, como dice Amelia, pues tiene sus objetivos muy claros y que yo sé que son objetivos que muchos de los que estamos aquí compartimos. Y hay que entender que la Fundación Partir con Dignidad no es la fundación del doctor Picado solamente o de nosotros, o todos somos parte de la fundación. Todos los que quieran ser parte, pues van a ser bienvenidos y los vamos a recibir con los brazos abiertos porque esto lo que busca es hacer un cambio a nivel nacional. Eh, Como se mencionó anteriormente, pues somos la Fundación Partir con Dignidad y voy a hablar un poquito sobre la fundación para luego ya empezar un poquito en la charla. Y la fundación pues nace como respuesta a un gran desafío que tenemos como población costarricense y igual como población a nivel mundial. Nunca antes en la historia tantas personas están envejeciendo como ahora. Realmente es un gran desafío el desafío del envejecimiento. Por ejemplo, según el segundo informe del Estado del Adulto Mayor en el 2019, un documento que a los que nos gusta el ¿Quiere tema comer del adulto mayor, luego el pescado? ¿Quiere comer atún? vamos ahí a apagar los micrófonos. A los que nos gusta el tema de adultos mayores, eh, vamos a ver, el tema de los adultos mayores, el segundo informe, pues nos da datos muy interesantes. Nos dice, por ejemplo, que desde el 2008 al 2019 la población adulta mayor creció en casi un 60%. Y también nos dice cómo en el 2019 la población adulta mayor era un 8,5% de la población total y para el 2050 vamos a ser un 21%. Y es importante que lo veamos de esa forma, vamos a ser un 21%, porque todos vamos a envejecer y todos vamos en ese camino. Si queremos vivir, vamos a envejecer y el envejecer es vivir. Y tenemos que hacerlo bien, tanto vivir como envejecer. Y es importante porque muchas veces nosotros vemos a la población adulta mayor como una población que está en otro lugar, en otro planeta, como que no tiene mucho que ver con nosotros. Yo siempre cuento cómo mi mamá, que tiene 70 y tantos años, se refiere a los adultos mayores cuando habla de mi abuela, y ella es ya una adulta mayor. Entonces, siempre como que perdemos eso de que ya para el 2050 yo ya voy a estar en ese grupo si Dios quiere. Uno de cada cinco vamos a ser adultos mayores, pero hay muchas personas, ¿no? Y es un gran desafío el tema de los adultos mayores actualmente, que eso se va a ir aumentando probablemente. Según este informe, el 33% de las personas adultas mayores en Costa Rica son dependientes. Entonces aquí estamos viendo cómo no solo estamos atendiendo o viendo una situación de un grupo vulnerable como son los adultos mayores, sino que también estamos viendo a la familia que está apoyando a estos adultos mayores. Es un tema que abarca a la familia, que abarca al paciente y realmente los que hemos tenido la experiencia, para bien o para mal, de tener que cuidar a una persona dependiente con enfermedad, realmente vemos que es muy difícil, no es algo sencillo y por eso es importante darle luz a todo ese montón de familias que en este momento, o que estuvieron, o que en este momento están, o estarán en un futuro, cuidando a una persona con alguna enfermedad. Yo siempre en las entrevistas que a veces me he honrado en participar, hay un tema que a mí siempre me molesta un poco, digamos, o no me gusta un poco una pregunta que me hacen cuando hablamos de los adultos mayores. Y siempre es cuando hablamos del tema del mes del adulto mayor que me preguntan.
Bueno, doctor, ¿y usted qué piensa de los adultos mayores que abandonan en los hospitales en Navidad y en Semana Santa? Siempre cuando se habla de adulto mayor, se habla del tema del abandono. Y eso es No, es que importante. no sé. Y Fíjate, es un mañana tema que no lo sé. No me lo sé. que hay que identificar y atacar. Pero deja de lado o invisibiliza el montón de adultos mayores que en este momento los están cuidando en la casa con gran amor, con gran esmero, y realmente hay que reconocer eso y hay que celebrar que en este momento la mayoría de los adultos mayores que son dependientes están cuidados. No sé cómo, porque realmente a veces uno no entiende cómo la familia saca tanto amor para poder cuidar a una persona y cómo viven esta situación que es bastante difícil, pero lo están haciendo. Solo que no nos damos cuenta, todo está invisibilizado en esa casa y es importante como fundación para nosotros dar luz a esta gente a estos cuidadores que realmente hacen su trabajo sin recibir prácticamente nada a cambio y dando un montón. Sin embargo, a pesar de eso, que tenemos un sistema de salud sólido, hay personas que no se están muriendo de una forma adecuada y hay familias que no están recibiendo apoyo. Porque no solo es tener un cuidador y una persona en una casa atendiendo, sino que es un sistema que tiene que estar alrededor apoyando a esas familias. Y es parte del mensaje que la Fundación quiere dar. La Fundación Partir con Dignidad nace del Servicio de Atención Comunitaria Geriátrica, que es un servicio del Hospital Nacional de Geriatría, del cual yo soy el coordinador, y nosotros como caja nos dedicamos a visitar a adultos mayores en la casa. Probablemente muchos de los que están aquí conectados formaron parte de ese programa. Es un programa institucional de la caja, público, y visitamos cerca de 1.400 adultos mayores en la casa y realizamos cerca de 3.500 visitas en la casa por parte de la caja. La caja hace esa maravilla y así también sucede en otro montón de lugares de la caja o de clínicas de la caja que también visitan en la casa. Sin embargo, a pesar de que todo un equipo va a esas casas, nos damos cuenta que las necesidades son muchísimas y que lamentablemente la caja no tiene cómo resolverlas. Por ejemplo, si una persona está falleciendo y necesita una cama digna para morir, por medio de la institucionalidad pública eso es dificilísimo de conseguir. Duran 6 meses, un año y realmente la persona no puede esperar tanto. Y es aquí donde la fundación aparece para que justamente vengamos a hacer un canal y de todo el esfuerzo que la sociedad puede dar, poderlo canalizar a estas familias con estas necesidades. Nosotros hemos logrado a la fecha varias cosas, apoyamos a familias con insumos, tanto de higiene personal como de equipo médico, como de medicamentos especiales, cuando tenemos pues toda la oferta para lograrlo hacer. Tenemos una línea telefónica 24/7 que es seleccionado, esta es una línea muy selectiva porque no la tenemos abierta al público, sino ciertos casos particulares donde la persona puede llamar a esta línea para recibir consejos, asesorías que son bastante técnicas porque la responde un profesional en salud y los que han sido bendecidos por este tipo de línea telefónica se dan cuenta que hacen una diferencia. Lamentablemente la mayoría de las urgencias o emergencias en cuidado paliativo ocurren fuera de horario de oficina y muchas veces la persona no tiene cómo resolverla y termina o sufriendo toda la noche y tratando de comunicarse al día siguiente al centro de salud o llevando a la persona a un servicio de emergencias donde termina sufriendo a pesar de todo el esfuerzo que hacen nuestros colegas de emergencias. Simplemente el servicio de emergencias no es un lugar para esta población porque es un lugar agresivo que no está hecho para ellos. A pesar de los esfuerzos que todos nuestros colegas intentan hacer ahí, realmente el sufrimiento es grande y para los que han pasado y han vivido la experiencia pueden ser testigos. Y otra cosa que hacemos en la fundación tiene que ver con campañas de capacitación y sensibilización, donde tenemos muchísimos talleres dirigidos a muchísimas poblaciones sobre temas de cuidado paliativo, envejecimiento saludable, entre otros. Y un proyecto importante que tenemos ahorita gracias a la New Healthy Copenhague, que es el proyecto de el tratar de convertir a Costa Rica en el primer país compasivo del mundo, que es un tema pues que en algún momento podemos ampliar y que vamos a tocar un poquito adelante en la presentación. Aquí están los datos de la fundación para que los tengan ahí, igual al final de la presentación los vamos a dar y vamos a empezar con la charla que nos trae acá el día de hoy. Esta charla, esta charla yo la hice con una gran amiga que quiero un montón y la basamos en un libro que se llama El Libro Blanco de la Muerte.
Es interesante porque este libro Blanco de la Muerte es un libro que habla sobre la muerte y esta editorial, y a mí pues no me pagan nada por promocionarlo ni mucho menos, pero es una editorial muy interesante porque toca temas muy complejos dirigidos a una población infantil. Entonces, ayuda mucho a explicar temas como la muerte, como, no sé, la sexualidad, como la masculinidad, y otros temas que son a veces difíciles de explicarle a un niño y lo hace en un tono, al ser dirigido hacia los niños, muy simple y muy sencillo, pero al final como que nos llega a nosotros el mensaje también como adultos y al niño interno que tenemos. Y ese libro pues nos empieza hablando con una frase que dice, no, nadie nos habla de la muerte mientras aún estamos vivos. Como ustedes saben y les mencioné al principio, yo estudié medicina y a lo largo de la carrera pues me enseñaron mucho a curar a las personas. Casi que realmente el tema de la curación de una persona y la muerte en la medicina a lo largo de la carrera es un tema bastante agresivo. O sea, si a usted se le morían los pacientes, usted era un mal médico, le ponían apodos, le hacían bullying, como dicen ahora. Ahí viene el doctor muerte, ahí viene el doctor gabacha negra, el doctor se le mueren todos los pacientes y se ve la muerte como algo muy negativo. Sin embargo, y nos enseñan a curar y nos enseñan que si no curamos a la persona, entonces no somos buenos médicos. Y justamente si lo que yo busco es tratar de curar a alguien, lo que estoy haciendo se llama medicina curativa. La medicina curativa es la medicina que está hecha para que la persona se cure. Doctor, yo quiero que usted haga lo que sea para que mi mamá se cure, o yo quiero que usted haga lo que sea para yo curarme de lo que tengo. Entonces, por ejemplo, una persona con una neumonía, una persona con una infección de orina, una persona con un cáncer, etcétera, puede recibir tratamiento curativo, que la intención es curar a esa persona y dejarla libre de enfermedad. Sin embargo, como les menciono, todo ese tema me acercó a la muerte desde un lado, digamos, distinto, donde yo veía la muerte como algo, además de que para nuestra generación es un tema complejo, yo como médico también me enfrentaba a eso y lo veía como un fracaso. Sin embargo, con el paso del tiempo y gracias a Dios, he venido cambiando mi percepción en relación a la muerte y la veo de una forma distinta, la veo de una forma mucho más natural, la veo de una forma como parte de la vida realmente, como respirar, como caminar, como amar. Realmente la muerte y yo le doy gracias a Dios de llevar dedicado casi 20 años en vivir estas experiencias con las familias, realmente la muerte tiene un poder muy importante que espero que en algún momento lo podamos transmitir, ese poder de sanación, ese poder de cerrar ciclos, de cerrar heridas, de acercarse a la familia, son cosas que la muerte nos permite. Muchas veces no podemos curar enfermedades, entonces tenemos que intentar aliviar. Y si buscamos aliviar algo, ya estamos hablando un poquito de lo que es la medicina paliativa. La medicina paliativa viene a tratar de aliviar cosas para que la persona no tenga, digamos, sufrimiento. Rápidamente, según el segundo acto de cuidado paliativo a nivel mundial, cerca de 67 millones de personas requieren de cuidado paliativo a nivel mundial. Y algunos datos interesantes es como el 40% de ellos son adultos mayores, o sea, la mayoría de las personas, si los dividimos en grupos poblacionales que requieren de cuidado paliativo, la mayoría son adultos mayores. Y yo lo traigo a colación porque la Fundación Partir con Dignidad, si bien atiende en ciertos proyectos como el de Costa Rica Compasiva a toda la población en general, es una fundación que está muy orientada al adulto mayor, porque realmente en el país, y yo creo que en muy pocas partes del mundo existen fundaciones orientadas al cuidado paliativo específicamente de los adultos mayores, lo cual es muy raro porque es la población que en número requiere más de cuidado paliativo. Siempre vemos fundaciones de cáncer de mama, cáncer de próstata, que todas tienen una misión también muy importante, por ejemplo, pero no una específica de adultos mayores como hace la Fundación Partir con Dignidad. En un estudio que hicimos nosotros, la fundación, justamente para ver
la realidad a nivel nacional, nos damos cuenta cómo en Costa Rica por año cerca de 20.000 personas requieren de cuidado paliativo. Eso es una realidad que está tangible, que está ahí. Hablando un poquito de lo que estábamos conversando anteriormente, hablamos un poco de lo que era aliviar, pero ¿qué es lo que queremos aliviar? ¿Qué es lo que buscamos aliviar con el cuidado paliativo? Básicamente lo que queremos aliviar es el sufrimiento. Queremos aliviar el sufrimiento de las personas. Y es donde yo defino el cuidado paliativo. Esta definición no la vamos a encontrar en ningún libro. Cuando uno busca en Google, en ChatGPT, en donde sea, en algún libro, qué es cuidado paliativo, las definiciones son largas, casi de una página o más, y ponen un montón de cosas y está bien, pero realmente para mí el cuidado paliativo es la medicina, entre comillas, porque lo que menos uno da son medicamentos. Uno da muchísimas cosas más contra el sufrimiento en una persona que se está enfrentando a la muerte. Entonces, el cuidado paliativo es la medicina contra el sufrimiento en una persona que se está enfrentando a la muerte y su familia, un momento tan vital de la vida. Vamos a hablar un poquito de las características del cuidado paliativo. ¿Cuáles son las características que lo conforman? Lo primero es que es un abordaje holístico. ¿Qué significa esto? Que aborda todo lo que es el ser humano, no solo la parte médica o la parte física, no solo la parte emocional, también la parte social, la parte espiritual. La muerte es el momento cumbre de la vida de una persona. Todo lo que usted hizo a lo largo de su vida, incluso como familia, toda nuestra historia familiar de ancestros y ancestros que vienen ahí, todo culmina cuando usted llega a morir. Y todo lo que usted hace a lo largo de su vida, usted lo recibe para bien o para mal cuando la persona muere. Y es algo que a mí me sorprende mucho cuando yo hago las visitas, yo me doy cuenta la historia de vida de estas familias según lo que estoy viendo y las interacciones que veo, cómo las personas realmente cosechan lo que siembran. Y es un momento que nadie lo puede explicar a menos de que lo viva. Y la mayoría de la gente que lo vive no vive para contarlo porque fallece. Entonces las necesidades que estas personas tienen son únicas, son necesidades que cuesta entender y que son tantas que cualquier grano de arena que uno le dé a esta persona para salir, para apoyarse en este proceso va a ser bienvenido. Son tantas las necesidades que cualquier cosa que hagamos va a ser bienvenida. Otra característica del cuidado paliativo es que atiende al paciente y a la familia, a diferencia de otras ramas médicas donde la persona nada más, el médico atiende al paciente. En cuidado paliativo se atiende al paciente y a la familia porque entendemos que todos están sufriendo y todos necesitan apoyo. Incluso muchas veces, por ejemplo, en el cuidado paliativo del paciente con enfermedades avanzadas como una demencia, con alguna enfermedad así, muchas veces el paciente está totalmente no está conectado con el mundo, o sea, está muy desconectado, casi no habla, casi no conversa, y la mayor parte de la atención se la da uno a la familia, aclarándole las dudas a la familia, explicándole a la familia. Realmente, muchas veces pasamos más tiempo conversando con la familia como por el propio paciente. Otra de las características del cuidado paliativo es la relación con la vida y la muerte. Eso es importante. El cuidado paliativo no busca acelerar la muerte, pero tampoco busca prolongar la vida de forma innecesaria. Solo entiende que uno va en un proceso de una enfermedad que cada vez lo va acercando más a la muerte y en ese proceso lo que hacemos es aliviar cualquier sufrimiento que vaya apareciendo. Entonces eso es importante porque algunas personas creen que el cuidado paliativo es como que vamos a hacer que la persona se muera más rápido y realmente no es así. No nos metemos en eso, simplemente dejamos que la enfermedad siga su curso, pero estamos ahí acompañando para evitar sufrimiento. Otra característica del cuidado paliativo es la espiritualidad, y cada vez que doy esta charla siempre voy a dar el mismo mensaje. Realmente la espiritualidad, independientemente de la religión, la espiritualidad hace la diferencia entre morir bien y morir no tan bien. La persona espiritual, la que ha perdonado, la que ha soltado las cosas físicas, la que está en contacto con este ser superior y realmente suelta todas esas cosas que nos tienen atadas, realmente generalmente les va mejor a la hora de morir que las personas que se aferran, que están peleadas con los hijos, con la pareja,
con Dios, etcétera. Entonces, fomentar la espiritualidad es algo que es fundamental y explorar esto y el papel de la espiritualidad en cuidado paliativo, igual que en la vida, es vital. Hay ciertas peculiaridades en relación al cuidado paliativo en el adulto mayor que quisiera mencionar, porque a veces creemos que el cuidado paliativo es igual en cualquier población y realmente no, no es así. Hay diferencias. Uno es el problema de la comunicación y el manejo de la información. Muchas veces, lamentablemente, por un fenómeno que se llama viejismo o edadismo, la información no se le da a los adultos mayores. Yo soy un doctor que le detecto un cáncer, lamentablemente, a don Carlos, que tiene 80 años, y lo que yo hago, lo primero que hago es, en vez de decirle a don Carlos, mire, don Carlos, vamos a hablar de su enfermedad, lo primero que hago es decirle al hijo o decirle a la hija. Y eso es algo que se ve muy frecuente, lamentablemente, y es algo que es muy delicado. Muchas veces el adulto mayor le cuesta oír, le cuesta hablar, puede estar con alguna demencia y no entender ciertas cosas, pero incluso si la persona está bien, muchas veces no recibe la información directamente. Y eso tiene muchas consecuencias. El paciente le va a perder, digamos, la confianza al médico, el paciente va a creer que le están ocultando la información como de hecho así es. Y tal vez una de las más graves es que el médico le traslada la responsabilidad y el peso de esa noticia al familiar que ya tiene de por sí el peso y el golpe de recibir la noticia que mi papá tiene un cáncer, pero además, ¿qué hacer con esa información? Y muchas veces lo primero que los familiares dicen es, doctor, yo vieras que mi papá me dijeron a mí que mi papá tiene cáncer, pero yo no sé cómo decirlo y él me está preguntando. Y ahí es donde los profesionales tienen que decir, no, señora, es que eso no le toca a usted, eso le toca al médico abordar ese tema, porque no es sencillo. No es sencillo abordarlo y lo tiene que hacer un profesional, pero muchas veces los excluimos. Me pasó una vez donde yo le pregunto, donde el paciente, el hijo del paciente, solo un hijo sabía la información del paciente, y cuando yo ya se lo comento, estoy hablando con propiamente el paciente me dice, doctor, yo quiero que toda mi familia sepa, excepto el hijo tal, y resulta que era el único que los médicos le hablaban. Entonces, son situaciones que son complejas que hay que ir viendo. Otro tema es la poca claridad y dificultad con el diagnóstico. Muchas veces por la edad dicen, no, es que ya está muy viejito, entonces no le hagamos cosas. Y realmente eso hace que no se le hagan estudios, que no se tenga un diagnóstico claro, y entonces diagnosticamos personas que creemos que se van a morir y al final duran un montón de tiempo porque realmente lo que se sospechaba no era, o por el contrario, tiene una enfermedad que podría beneficiarse de algún tratamiento específico, pero simplemente no le hicimos el diagnóstico y no se lo podemos ofrecer. El fenómeno del viejismo es algo, o el edadismo es algo que es frecuente en nuestra sociedad y eso es una discriminación por ser adulta mayor o adulto mayor. De nuevo pongo el ejemplo de mi mamá, que ella siempre dice que lo más difícil de ser adulta mayor, que a ella le encanta ser adulta mayor, pero que lo más difícil es que la gente lo ve diferente a uno y lo ve como menos. La experiencia de la vida, todo lo que yo aprendí, eso ya no cuenta para estas personas y es interesante porque incluso yo con la edad, yo no soy adulto mayor, pero yo incluso veo que a veces mis hijos me ven a mí como que yo no sé mucho. Y yo digo, bueno, qué interesante, ¿verdad? Porque yo tengo muchísima experiencia en muchas cosas, pero mis hijos creen que saben todo porque tienen esas herramientas virtuales y pueden preguntarle a Google cualquier cosa. Y realmente el ser adulto mayor muchas veces las personas se sienten discriminadas independientemente de la condición económica, la condición educativa, etcétera. Se sienten discriminados solo por la edad y muchas veces incluso no se hacen procedimientos solo porque la persona tiene una edad particular. Un ejemplo es, por ejemplo, bueno, en muchísimas enfermedades. Otra característica del cuidado paliativo en el adulto mayor tiene que ver con la presencia de muchas enfermedades. Generalmente en la persona joven el cuidado paliativo se da en una enfermedad concreta y es difícil y hay que abordarlo y también tiene sus retos, pero en el adulto mayor, además de esta enfermedad, tiene otro montón de enfermedades más y eso hace que el juego y el cuidado y el juego de usar los medicamentos, cuándo quitar, cuándo poner, se convierta en algo que se acerca a un arte y hacer algo específico para esa persona. Es algo que a mí siempre me gusta el reto de tratar de acomodar el tratamiento para esa persona particular,
porque tiene muchas enfermedades y eso quiere decir que toma muchos medicamentos, que eso significa polifarmacia. Otra característica del adulto mayor en cuidado paliativo es que tiene síndromes geriátricos. Los síndromes geriátricos son condiciones médicas o condiciones que generan un gran impacto en la persona, pero que se normalizan mucho y nadie las pregunta. El ejemplo más claro, cuando voy a ver a un paciente a la casa, no, no, mi papá camina muy bien, él camina, y no, no, él es independiente. Y cuando yo llamo al señor para revisarlo, el señor va caminando agarrado de las paredes, de las sillas, de la silla, y cuando yo pregunto, pero él no se les ha caído, ah, claro, sí, se cae cada rato. Entonces, vemos como una enfermedad o una condición como es la caída, unas caídas o el síndrome de caídas, es algo que se normaliza mucho y que muchas veces hay que preguntarlo porque la gente no lo cuenta, porque la gente cree que eso es normal. Y una caída, por ejemplo, tiene consecuencias gravísimas y muchas veces el punto de inflexión o el punto donde la trayectoria de la enfermedad cambia y la persona se acelera su fallecimiento viene acompañado de una caída o una fractura, por ejemplo. Entonces, y hay otros síndromes geriátricos, la incontinencia urinaria, personas adultas mayores que tienen incontinencia, que no quieren salir a pasear porque se pueden orinar y les da vergüenza y no dicen nada. Son cosas frecuentes que nadie pregunta. Problemas de la mente. No, no, él se acuerda de cosas del pasado, él está muy bien. Se acuerda cuando era pequeño, pero no se acuerda, por ejemplo, del día que soy. Y eso se normaliza. No hay enfermedades, no hay, digamos, pérdidas de la memoria normales para la edad, eso no existe. Un reto importante es la presencia de esta enfermedad, que es la demencia, que es otra enfermedad que también va creciendo y que presenta trastornos de conducta. Eso es un gran reto. Y muchas veces lo que más hace sufrir a la familia no es la enfermedad, el cáncer de estómago, sino es la demencia con el trastorno de conducta. Imagínense lo difícil que es cuidar a alguien que pegue gritos en la noche, donde la familia cree que es que está con dolor, pero en realidad lo que el paciente está es que está asustado, que nos golpee cuando lo tratamos de cambiar, que nos insulte, que se quiera levantar e ir de la casa, ¿verdad? Son condiciones que agotan muchísimo a las familias y que lamentablemente van a ser cada vez más frecuentes y en donde nosotros como sociedad tenemos que responsabilizarnos y apoyar a esas familias que están viviendo ese tema, que bueno, yo lo viví con mi papá como experiencia personal, yo siendo profesional en medicina, en geriatría, en demencias y con una familia también que ayudó mucho y fue algo sumamente, sumamente difícil. Vamos a hablar ahorita de algunos mitos sobre los cuidados paliativos que a veces oímos por ahí. El primer mito es que se ofrecen enfermedades terminales. Incluso muchas definiciones en cuidado paliativo dice la medicina que la persona tiene que tener una enfermedad terminal y eso genera ciertas dudas. Una enfermedad terminal es una enfermedad incurable. Una enfermedad incurable es una enfermedad que no tiene cura. También una enfermedad terminal es una enfermedad progresiva. Eso significa que cada día la persona va a ir peor. Una enfermedad terminal también es una enfermedad irreversible. Eso quiere decir que todo lo que yo empeoré no lo voy a poder recuperar, o sea, no me voy a poder devolver a lo que yo era antes. Y una enfermedad terminal es una enfermedad que en algún momento va a causar la muerte. Es una enfermedad irreversible, incurable, progresiva, que en algún momento va a causar la muerte, es una enfermedad terminal. Y se dice que el cuidado paliativo se ofrece solamente en estas enfermedades. Eso genera un problema porque hay enfermedades que no son terminales que también requieren de cuidado paliativo. Podemos, por ejemplo, veamos un caso concreto, la pandemia del COVID que sufrimos a nivel mundial, una pandemia donde muchísima gente tuvo a familiares internados, muchas personas sufrieron por COVID, los familiares y el paciente, muchas personas se enfrentaron a la muerte en algún momento por esa enfermedad, muchas personas murieron por esa enfermedad, muchas personas sobrevivieron a la enfermedad, la mayoría sufrieron muchísimo por la enfermedad, pero ninguna recibió cuidado paliativo, porque se consideraba que era una enfermedad que se podía curar. Y entonces, al no ser una enfermedad terminal, como que se nos bloqueó eso y decimos, no, entonces no ocupan cuidado paliativo. Incluso hay otras enfermedades donde los médicos no les gusta enviarlos a paliativos porque es como una señal de que ya se perdió la batalla y realmente no es así. Hay enfermedades que se pueden curar que requieren de cuidado paliativo.
Entonces eso es un mito que es importante ir quitando. El otro gran mito es que el cuidado paliativo solo atiende a las personas con cáncer. La mayor parte del cuidado paliativo a nivel mundial son enfermedades distintas al cáncer. Cerca del 60-70%, dependiendo de las publicaciones, en Costa Rica el 60% de las enfermedades que requieren de cuidado paliativo no son cáncer, son demencia, son problemas de inmovilidad, son problemas del hígado, problemas del pulmón, problemas del corazón. Últimamente eso ha venido cambiando, pero hace pocos años habían unidades de cuidado paliativo que no aceptaban pacientes si no tenían cáncer. Incluso hay programas por ejemplo, de visita domiciliar que no visitan al paciente si el paciente lo que tiene es distinto al cáncer. Entonces, negándole, digamos, una atención que esta persona requiere por su necesidad de cuidado paliativo por el simple hecho de no tener cáncer. Y la enfermedad que no es cáncer realmente es bastante compleja de manejar. Entonces, tanto para los pacientes como para el equipo médico y las familias. Incluso hay países a nivel mundial con buen sistema de salud que no incluyen a los pacientes que no tengan cáncer en los programas de cuidado paliativo. Y eso es quitarles atención a más de la mitad de las personas. Otro gran mito que también existe es el creer que el cuidado paliativo es lo mismo que la eutanasia. La eutanasia es un proceso médico, es un proceso que requiere que una persona diga, yo ya tengo esta enfermedad, yo no quiero sufrir las consecuencias de esta enfermedad, entonces yo quiero que acaben con mi vida. Entonces un grupo de médicos revisan el caso, ahí hay gente de bioética, gente médicos, el psiquiatra valora al paciente, psicólogos, o sea, todo un equipo valora el caso y determinan de ver si lo que la persona está pidiendo realmente lo está haciendo no porque está deprimido, no por esto, por lo otro, sino que lo está haciendo por la razón que le está diciendo y después de todo un proceso se hace el procedimiento y la persona fallece. Es muy distinto al cuidado paliativo. La eutanasia es ilegal en el país. La eutanasia es legal en varios países, pero son muy pocos a nivel mundial, Colombia, Países Bajos, Suiza, realmente, y a los paliativistas no nos gusta mucho este procedimiento porque muchas veces todo lo que el paciente necesita, o sea, porque el cuidado paliativo puede resolver las necesidades de la mayoría de los pacientes, para no decir de todos. Hay cosas que podemos hacer que nos ayudan a aliviar el sufrimiento a esta persona sin llegar al extremo de lo que es la eutanasia. Y lamentablemente incluso muchas veces se ha usado este procedimiento en poblaciones vulnerables. Es que mi papá tiene demencia, ya está en una cama, lo tengo en un hogar de ancianos, eso me cuesta muy caro, yo creo que está sufriendo mucho, él no puede decir, yo decido por él, entonces le voy a hacer eutanasia. Y resulta que en los países donde la eutanasia se hace, muchas veces se empieza a elevar la eutanasia en pacientes con demencia que no pueden decidir por ellos mismos, entonces es un riesgo. Y por eso es que en el país, y a mí me parece, pues no es legal, es algo ilegal y de nuevo es distinto al cuidado paliativo. Y lo menciono porque muchas veces cuando a mí me llegan de cuidado paliativo a pacientes a la unidad, me dicen eso, no, es que lo que le quieren hacer es eutanasia, mi papá. Y eso es distinto, es distinto. Eutanasia es un procedimiento muy concreto. Otro gran tema tiene que ver con la morfina. La morfina, a alguna gente le tiene miedo. Es que le pusieron morfina a mi papá y se murió. Es que la morfina, le quieren poner morfina para que se muera más rápido. Realmente no. La morfina es un medicamento bueno para el dolor, que incluso hay mucha gente que no tiene enfermedades terminales y la usa. ¿Verdad? En la clínica del dolor, muchas veces los pacientes se asustan cuando se les manda morfina porque dicen, "Sí, seguro yo tengo quién sabe qué", y no me están diciendo. Es que es un medicamento que sirve para el dolor y también se usa, y es un medicamento que se usa en cuidado paliativo bastante. De hecho, un criterio de calidad de cuidados paliativos a nivel mundial es que el país tenga morfina. Hay países que no tienen la morfina. Nosotros tenemos muchísima presentación no solo de morfina, sino de otros opioides, que es este grupo, y todo eso es una bendición para los pacientes. La morfina bien utilizada no debería de generar ningún problema. Otro mito interesante en los cuidados paliativos es el mito de que la persona se muere de hambre. Lo pongo así entre paréntesis porque entre paréntesis no, entre comillas,
porque es algo que uno oye mucho. Doctor, vieras que mi papá está dejando de comer y ya tiene un cáncer avanzado, y por estar en cama está lleno de llagas y está dejando de comer, entonces yo le quiero poner una sonda para alimentarlo y eso es lo que yo quiero hacer, porque si no se va a morir de hambre. Entonces, eso no es tan así. La persona, cuando tiene una enfermedad avanzada, bastante seria, que le va a causar la muerte, se va a morir con o sin la sonda. Muchas veces la sonda es lo que hace es artificialmente mantener a la persona viva en un sufrimiento más largo que al final va a concluir la persona muriendo. Y hay que entender que lo natural, la muerte natural de la mayoría de las personas con enfermedades avanzadas es justamente que dejen de comer. Si cuando nos resfriamos se nos quita el hambre, imagínese una persona con una enfermedad tan grande que le va a causar la muerte. Las personas con cáncer, las personas que están conscientes en los últimos momentos de su vida, yo no he conocido a ninguna persona que esté consciente en los últimos momentos de su vida con un cáncer y que esté comiendo un montón. La mayoría de las personas no comen, ya se les quita el apetito, no tienen hambre. Es el familiar el que sufre de no ver al paciente comer, pero el paciente realmente ni siquiera se está dando cuenta en muchos casos y muchas veces el paciente incluso tiene que obligarse a comer para que la familia no se angustie. Entonces, imagínense lo que es no tener hambre, sentir otro montón de cosas, estar viviendo el tema de que me puedo morir y además tener que complacer a la familia mía para comer. Entonces, la muerte natural es una muerte donde la persona empieza a dejar de comer, empieza a quedarse dormida y fallece, que es la forma en que la mayoría de las personas dicen querer morir, quedándose dormida y falleciendo. Y ese es el proceso que este mecanismo de la naturaleza nos da para lograr ese objetivo. Un perrito cuando ya está al final de su vida, un perrito ya viejo que está enfermo, ya empieza, se va a un rinconcito, deja de comer, la gente entiende que ya es que se va a morir. Yo no he visto nunca a una familia que le esté poniendo, por ejemplo, una sonda para un perrito que ya se va a morir para alargarle eso. Pero es un tema muy interesante que evidentemente se presta muchísimo para discusiones y habrán opciones donde a veces sí es necesario hacer una cosa, a veces es necesario otra. O sea, nunca en cuidado paliativo nunca hay nada 100%, siempre cada caso es muy individual, pero sí es un tema que vemos mucho y hay que preguntarle a la familiar, el que su familiar deje de comer, ¿es algo que le está angustiando a él o es algo que le está angustiando a usted? Y la mayoría de las veces el que se angustia es el familiar. Otro gran mito se relaciona a que la atención paliativa termina cuando la persona fallece. Y aquí vamos a hablar de unas citas que salen en el libro, que les dije al principio, el libro blanco de la muerte, donde dice, todas las personas necesitamos poder despedirnos, tengamos la edad que tengamos, para elaborar y recolocar ese vacío en nuestras vidas. Aunque nadie se marcha del todo, nadie desaparece, acoge dentro de ti a esa persona que ya no está y te transforma para siempre. No lo ves, pero se queda en ti. El tiempo todo lo transforma, en realidad nada desaparece. Estamos hablando del tema del duelo. El cuidado paliativo sigue a la familia después de que el paciente fallece, ayudando al familiar a tratar de transformar el vacío que este ser querido me dejó. Ser querido me deja un vacío, que ese vacío hay que entender que lo que hay que hacer es transformarlo en algo distinto, porque nada desaparece. Eh, Agarrar a esta persona que falleció y el sentimiento que esta persona me deja de vacío, yo lo puedo transformar en algo lindo, distinto. Y justamente el tema del duelo y acompañar a estas personas en este proceso es parte de lo que los cuidados paliativos realizan. Y tal vez el mito que más a mí digamos, me genera, que no me gusta y que hay que erradicar totalmente, es el mito de que no hay nada que hacer. Lo voy a mandar a cuidado paliativo porque ya no hay nada que hacer por su papá o por su mamá. Porque realmente es todo lo contrario. Justamente cuando la persona está con tantas necesidades, hay muchísimo que hacer. Que tal vez el medicamento tal no le sirva, pero hay muchísimo que hacer porque las necesidades son tantas
que son con cosas muy pequeñas podemos hacer mucho, es todo lo contrario, es en ese momento donde hay mucho que hacer. Entonces yo puedo aliviar, si no puedo aliviar, por lo menos incluso puedo acompañar. Pero sí es importante cambiar esa percepción de la pérdida que podemos tener y de la muerte. Y pues aquí vuelvo a citar al libro que dice, en realidad todos perdemos, en relación a la muerte dice, en realidad todos perdemos vida cuando dejamos de ver cada día por estrenar como una pequeña vida repleta de oportunidades para amar y sentirnos amados. Lo más importante no es vivir muchos años, sino el momento presente. Me salí. Ya. Cuando nacemos necesitamos poder hacerlo a nuestro ritmo, sentirnos bienvenidos. Cuando morimos también necesitamos sentirnos acompañados y respetados, especialmente por aquellos que amamos. Que a nuestro lado unos ojos nos miren con aceptación plena por quienes somos y por el amor que hemos sido capaces de poner en circulación. Entonces, como yo les mencioné al principio, muchas veces puedo curar y voy a intentar curar, a veces voy a aliviar, si no puedo curar, pero siempre voy a poder acompañar. Y lo más importante de todo, y el mensaje que quiero ir dejando, es que todos podemos acompañar, todos podemos estar ahí, es algo que está en nuestra naturaleza. No tienen que ser el doctor Picado, geriatra paliativista, fundador de la Fundación Partir con Dignidad, para poder acompañar. Cualquier persona puede acompañar. Y un simple gesto de estar a la par de una persona que está llorando y abrazarla, aunque no sepamos qué decir, simplemente abrazar a esa persona, ya a esa persona le marca la vida muchísimo y le estamos dando un regalo bastante grande y también nos vamos a sentir nosotros bien de poder generar ese cambio importante en ese momento tan difícil. Quizá lo verdaderamente importante sea aprender a elegir el amor en lugar del miedo a pesar de todo. Puede parecerte injusta, pero la muerte no hace diferencias ni por edad ni por si tenemos más o menos dinero. Nos trata igual a todos. Nadie nos habla de la muerte mientras aún estamos vivos. Pero ella ha estado siempre ahí, como una vieja amiga, una vieja gran amiga, recordándonos amorosamente en este instante que aún seguimos intensamente vivos. Todos podemos dar cuidado paliativo, porque todos podemos acompañar, porque cada gesto que hagamos en ese momento de la vida se magnifica. Si lo hacemos desde el amor y no lo hacemos desde el miedo, miedo, ¿por qué? Porque no sé cómo actuar, no sé qué decir, no sé cómo, no hay que decir nada, no hay que saber, simplemente sentir y dejarse y estar ahí a la par de esa persona, tomarle la mano, abrazarla, no hay que hacer nada más y ya ahí estamos haciendo muchísimo. Y todos podemos ser parte de este proyecto, todos podemos acercarnos a este proyecto y hacer este cambio que queremos hacer a nivel nacional. Eh, el proyecto de Cartago con Voz es una gran oportunidad para que se acerquen, que queremos que Costa Rica sea el primer país compasivo del mundo. Empezamos en Cartago, pero nos estamos extendiendo a otras provincias y otros cantones. Hay muchísimas formas de ayudar a través de cosas que estamos haciendo en este proyecto, pero bueno, los invitamos a acercarse. Aquí tenemos varias, digamos, tenemos varias evidencias de actividades que hacemos que tratan de cultivar la compasión, los cuidados paliativos, hablar del amor, de la empatía y pues muchísimas formas en las que se pueden colaborar que eventualmente se pueden ir ampliando, pero lo importante es recordar que todos podemos ser parte y que depende de cada uno acercarse y lograr dar este gran paso y dar ese gran regalo, como es el regalo de la muerte, de dar una muerte digna y entender a la muerte como un proceso que ayuda a cerrar heridas, que es un proceso que ayuda a reconciliarse. Digamos, la experiencia con mi papá me ayudó a cerrar muchas heridas con él y además a acercarme a mi familia, nos acercamos bastante y realmente yo creo que eso es la meta y de por qué existe la muerte nos ayuda mucho a poder lograr avanzar y crecer desde un punto de vista espiritual y emocional en esos momentos y ser mejores personas.
Con eso me despido. Podemos abrir el espacio para las preguntas y muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias, doctor Picado, por acompañarnos y por hacernos esta charla tan humanizadora, ¿verdad? Aquí empezamos con las preguntas del chat. María Lucreza Villalobos nos indica, buenas noches, doctor. ¿Tiene la Fundación conexión con otras unidades de cuidados paliativos como la de Alajuela? Eh, Básicamente la Fundación Partir con Dignidad y el proyecto de Costa Rica Compasiva busca ser un canal que logre comunicar lo que tenemos en la sociedad, por ejemplo, lo que hay en la abuela con el paciente que está necesitando, que tiene esa necesidad. Los cuidados paliativos en Costa Rica son de los mejores del mundo. Muchas veces no nos damos cuenta de eso, pero realmente estamos en el primer lugar a nivel mundial, digamos, entre el grupo de primeros lugares en nivel mundial en relación al cuidado paliativo, y la atención que dan es bastante buena, pero por supuesto no es suficiente porque hay mucha necesidad. Y los colegas paliativistas son de los colegas más abnegados y más sacrificados no, sino más entregados a a sus pacientes. Entonces, en las diferentes zonas de cuidado paliativo del país, por ejemplo, ahorita estamos en Cartago, entonces nos enfocamos mucho en los pacientes de Cartago. Pero si, por ejemplo, a la fundación llegan necesidades de una persona de Alajuela, podemos canalizar esas necesidades dirigidas a la fundación y al colega de Alajuela, que es bastante, bueno, son varios, pero son bastante buenos. Y yo he tenido situaciones donde me llaman de una familia en crisis por una situación y yo puedo hablar con el colega de esa área y esa persona lo incluye en el programa y de una vez lo visite. Realmente la respuesta generalmente es bastante buena, son muy solidarios los compañeros. Entonces la fundación, esa es la conexión que tiene con estas unidades. Nosotros buscamos complementar lo que ya se está haciendo. No tiene sentido y además no se podría nosotros sustituir a la Red Nacional de Cuidado Paliativo. Eso es imposible, llegar a hacer visitas a todas las casas. Con solo el Blanco Cervantes son 3.500 visitas, es imposible. Pero nosotros complementamos lo que nosotros no tenemos. No tenemos estas actividades de sensibilización y capacitación, de involucrar a la comunidad en la atención del paciente, que es parte de que el proyecto de Cartago con Voz y de Costa Rica con Voz está haciendo. Pero sí tenemos esa conexión con las diferentes unidades de cuidado paliativo, las hemos invitado a que sean parte de todo este movimiento que queremos generar. Muchas gracias, doctor. Y bueno, y agradecemos a las más de 150 personas conectadas el día de hoy. Vamos con la siguiente pregunta. Alejandra Richmond nos dice, hola, buenas noches. ¿En qué condiciones es apto un paciente para la sedación en sus últimos días? ¿Y cuál es la diferencia a la eutanasia? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta y es una pregunta muy válida, muy interesante. Existe un procedimiento que es legal, incluso hay un protocolo institucional de la Caja que se llama sedación paliativa y que es una herramienta más que tenemos como paliativistas. Básicamente la sedación paliativa tiene que tener varias características. Se tiene que dar cuando el paciente tiene un síntoma intolerable. Eso quiere decir que yo soy un paciente que tengo un síntoma que no tolero. O sea, doctor, este dolor es demasiado. Doctor, estas náuseas son demasiadas. Doctor, mi papá está perdido y es algo inmanejable. Eso es lo primero, que el dolor sea, bueno, que el síntoma sea intolerable por el paciente o el familiar. Lo segundo, que el síntoma sea intratable. O sea, que ya hayamos abarcado todas las opciones que hemos tenido para que la persona se le controle el síntoma. Ya pasamos por todos los medicamentos y la persona siente el síntoma igual de intolerable. Obviamente, generalmente el paciente tiene que pedir ya la sedación y lo que la sedación hace es justamente sedar al paciente, o sea, ponerlo en un estado de conciencia donde la persona no perciba el síntoma, ya sea que incluso la persona puede estar dormida y despertarse y hablar un poco, etcétera, o estar sedado totalmente, pero no percibe el síntoma. Y la intención es que la persona se mantenga sedado y no perciba el síntoma. ¿En qué se diferencia la eutanasia? Bueno, la eutanasia se puede dar aunque la persona ni siquiera tenga el síntoma.
La eutanasia se da, digamos, que yo diga, es que yo por esta enfermedad voy a sufrir mucho en un futuro, entonces ni siquiera quiero eso de una vez. Entonces ya hizo una diferencia. En la eutanasia, además de que esos son medicamentos distintos, la intención de aplicar el medicamento es que la persona fallezca. Esa es la intención de la eutanasia. Yo quiero aliviar el sufrimiento a través de un medicamento que hace que la persona fallezca. La sedación paliativa, la intención no es que la persona fallezca, es que la persona no perciba el síntoma y se mantenga dormido sin percibir el síntoma, pero no busco que fallezca. Hay situaciones donde hay que esperar ciertos días para que los medicamentos hagan efecto, entonces muchas veces uno puede sacar al paciente de la sedación y otra vez ya con el síntoma controlado. Entonces sí son distintas. Hay situaciones éticas y condiciones ahí como en el límite que cuesta distinguir y que no es tan fácil, pero eh, en general es así. Por ahí vi una preguntita rápida que alguien pregunta si la eutanasia es legal en Costa Rica. No es legal en Costa Rica, la eutanasia no es legal en Costa Rica y como paliativistas siempre vamos a estar en contra de que la eutanasia se abra así tan sencillo, o sea, eso no es tan fácil. En Costa Rica no es legal. ¿Alguna otra duda? Bueno, se Muchas ve. gracias, doctor. Con esta pregunta, pues también respondemos a Marian, que también nos había consultado la diferencia entre sedación paliativa y eutanasia. Vamos con la pregunta de Silvia M. En casos de demencia, según los protocolos de la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿en qué momento refieren al paciente a cuidados paliativos? Gracias. Básicamente el paciente con demencia se refiere a un programa, a ver, hay que entender dos cosas. Uno es hacer un abordaje paliativo de una enfermedad y otra cosa es que un equipo de cuidado paliativo vea a un paciente. Son dos cosas distintas. El ejemplo más claro es la demencia. La demencia es una enfermedad incurable, irreversible, progresiva y en algún momento le va a causar la muerte al paciente y va a generar mucho sufrimiento a todo el mundo y es una enfermedad que dura años. Pero usted no manda a ese paciente a cuidado paliativo desde el principio, pero sí le tiene que dar un abordaje paliativo. O sea, desde el principio a la persona se le tiene que ir explicando lo que va a pasar al familiar. El paciente tiene que saber que se puede deteriorar su parte mental y que entonces eso lo obliga a tomar decisiones. Bueno, si usted ya no puede decir por usted mismo, ¿quién va a decir por usted? ¿Verdad? Entonces, todo eso es un abordaje paliativo que lo puede dar cualquier persona. Ya para que un equipo de cuidado paliativo intervenga, generalmente van a ser personas que tienen problemas para tragar y que no quieren colocarle sonda al paciente, que tienen llagas en la piel que son muy difíciles de manejar, que tengan una etapa muy avanzada de la demencia, donde el paciente casi que no se levante de la cama y no interactúe y que tenga esas características que mencioné, que no pueda tragar, que tenga llagas en la piel, que pase yendo al servicio de emergencias a cada rato. Generalmente cuando tiene esas características son los criterios para poder referir a unidades de cuidado paliativo. Y aquí entonces es importante hablar de otro tema que es el de la dependencia. Estos pacientes son dependientes por muchísimo tiempo y requieren apoyo, requieren ayuda. Y son una población que también está muy invisibilizada, que incluso por medio de cuidados paliativos no podemos atender todavía. Entonces son desafíos que van apareciendo que tenemos que ir dando, ir tratando de darle solución. Esta persona que lleva años con esa enfermedad, que también tenemos que apoyar de alguna forma. Muchas gracias, doctor. Esta pregunta también responde a Marta, que ella pregunta cuándo en medicina familiar debe referirse a un paciente en cuidados paliativos. Sí, es que realmente los criterios para referir van a depender de cada enfermedad, pero muchos tienen que ver con tener una enfermedad avanzada, potencialmente mortal, que le esté generando síntomas que no se pueden controlar. Ahí es donde se envía. Tengo que decir, y aquí tal vez, ¿verdad? Tal vez voy a decir algo que en general los médicos de familia son médicos que atienden bastante bien las necesidades paliativas de los pacientes, son una especialidad muy sensibilizada y que tienen conocimiento, entonces yo no me siento, digamos, no me sentiría mal si un médico de familia atiende a una persona con necesidades paliativas, porque ellos son muy preparados, obviamente hay excepciones, habrán algunos muy buenos, otros no tanto, pero en general de las especialidades médicas, quitando obviamente a cuidado paliativo, medicina familiar es la segunda ahí al mando. Entonces,
Ellos saben los criterios que existen. Existen esos criterios para referir cuando el paciente tiene ciertas condiciones y se puede referir ya a una unidad de cuidado paliativo. Ahí las dudas siempre son esos pacientes como en demencia que tienen una sonda y que duran 10 años. Eso no se pueden referir a cuidado paliativo en este momento porque eso es muchísimo, digamos, el sistema no daría para tanto, aunque tengan necesidad de cuidado paliativo que habría que atender de otra forma. ¿Alguna otra duda? Veo que son un montón de dudas. Sí, tenemos bastantes duditas y algunos comentarios. Creo que vamos a ir viendo las más importantes también y muchos de los comentarios, pues voy a leer los más grandes que veo aquí y si no cualquier cosa también les dejamos nuestro correo electrónico para seguir dándoles respuesta. Andrea Chacón nos pregunta, ¿cuáles son los síntomas iniciales para conocer si la persona está comenzando a tener demencia? ¿Cómo lo podríamos detectar? Básicamente, pérdida de la memoria que no es normal. Yo siempre les pregunto, ¿su mamá podría usted ponerla en San José, en el centro de San José y decirle, devuélvase a su casa y lo puede hacer? Y van a decir, no, sí, porque se pierde. Bueno, entonces yo les digo, bueno, pero ella hace 20 años podía hacer eso y no se perdía. Entonces, la persona tiene una actitud distinta a lo que era cuando estaba normal, digamos, no normal, cuando tenía 20 años menos, todos los cambios que hay de diferencia entre esas dos personas en diferentes momentos de su vida no son normales. Lo que hay que intentar entender es que la pérdida de la memoria no es normal. Hay gente que tiene memoria ahí, pero la tiene siempre toda la vida, que les olvida alguna cosilla, pero toda la vida. Pero cuando esa persona tenía una memoria normal y ahora repite las cosas, cuando va manejando se pierde, ¿verdad? Y muchas veces sucede lamentablemente que la persona se pensiona, entonces deja de ser primero estimulada por su trabajo y además se empieza a encerrar como en su casa y la familia trata de protegerlos, entonces no nos damos cuenta el deterioro hasta que ya está muy avanzado. Entonces, generalmente cuando hay pérdidas de la memoria, ya uno ahí empieza a sospechar y hay varios examencitos sencillos que uno puede hacer donde uno ya puede ir viendo el deterioro que esta persona tiene para no detectarlo tan tarde. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos, bueno, doña Ana nos pregunta, ¿me podrían dar más detalles de la demencia mixta? Sí, en realidad la demencia mixta es un tipo de demencia, la segunda más frecuente, y el comportamiento y el cuándo referir a cuidado paliativo se aplica en todo el tipo de demencias, con las características que mencioné anteriormente. Una etapa avanzada donde la persona está totalmente dependiente, no puede tragar, no tiene sonda, le cuesta tragar, no tiene sonda, no se le va a poner sonda, está con llagas en la piel o pasa yendo a emergencias mucho. Ahí serían los criterios para referir a cuidado paliativo. Perfecto, perfecto. Y bueno, Heidi Jiménez nos indica, una paciente de 99 años con enfermedad crónica renal etapa 4 debe ser abordada por cuidados paliativos. Ella está con el programa de visita domiciliar geriátrica de la Caja del Seguro. Gracias. Sí, en realidad, digamos, para enfermedad renal sería que la etapa ya fuera 5, que ocupara diálisis, que es un reemplazo, o sea, ya el riñón no le funciona del todo y necesitamos ponerle una máquina para que funcione como riñón o conectarle ahí una serie de sueros para que funcione como riñón, que eso se llama diálisis, y que no se le va a ofrecer. Entonces, una persona que tiene esta condición y no se le va a ofrecer la diálisis, o sea, que tiene criterios de hacer diálisis y no se le ofrecen, por muchas razones, ocupa que lo vea el cuidado paliativo. En etapa 4 no llegamos, no estamos en ese punto y está bien que lo vea la parte de geriatría y sobre todo no va a depender propiamente de la enfermedad, sino mucho de la condición funcional. No es lo mismo que la persona tenga esta edad y esta enfermedad y ande caminando por la casa, a que la persona tenga esta condición y esta edad y esté en una cama y no se levante. ¿Verdad? Entre más funcional y más queramos recuperar a la persona que tiene la enfermedad, que yo diga, esta persona podría estar mejor si yo la rehabilito, si yo le hago esto, le hago lo otro, eso es geriatría. Si yo a esta persona digo, esta persona yo creo que ya tiene que, yo creo que se va a morir pronto y tengo que preparar al paciente, a la familia para eso y ya no hay más que ofrecerle desde el punto de vista médico y solo lo que buscamos es acompañar y ofrecer confort, etcétera, eso es cuidado paliativo.
Muchísimas gracias, doctor. Yo creo que ya vamos a ir también con las últimas preguntas. Aquí nos pregunta una persona que tenía iPhone, nos dice, ¿cómo poder ayudar a la persona que tiene y expresa miedo a morir y ya está en esa última etapa y muy consciente de lo que está viviendo? Básicamente hay que explorar un poco, ¿verdad? Y explorar un poco cuáles son las razones de por qué la persona tiene miedo. Hay una relación inversamente proporcional entre el miedo a morir y el estar aferrado a cosas. Hay religiones o creencias que dicen que la vida está hecha para que nos preparemos para morir y que a lo largo de la vida debemos aprender a soltar cosas, a no estar apegados a las cosas, a que a mí no me defina mi trabajo, mi nombre, mi esto, mi lo otro, mi casa, etcétera, sino soltar cosas. Entonces, entre más apegos hayan, es más sufrimiento a la hora de uno morir y tener que soltar. Básicamente hay que abordar esos temas, qué es lo que le da miedo, por qué le da miedo. Y básicamente se empieza por esa pregunta, ¿qué es lo que te da miedo de eventualmente morir? Porque muchas veces la respuesta nos va a decir la razón. Hay pacientes que dicen, es que me da miedo dejar a mis hijos. Ok, entonces uno aborda eso. Es que me da miedo, es que mi mamá se murió de lo mismo y ella se murió muy feo y yo no me quiero morir así. Entonces uno aborda eso. Entonces ahí hay, digamos, estrategias desde el punto de vista psicológico y por supuesto lo tienen que hacer los profesionales en psicología que son los expertos que pueden, digamos, abordar. Lo más importante nosotros como familia o como cuidadores es abrir los espacios para que la persona se logre expresar y a partir de ahí canalizarlo hacia el equipo que lo está viendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que te preocupa? Y que la persona hable con toda confianza. Hablar de la muerte es algo que es necesario en nuestra sociedad. Muchísimas gracias, doctor. Y agradecemos también a todas las personas que nos han cuidado, nos han contado también sus casos, cómo ellos están cuidando también a personas adultas mayores de su familia o son cuidadoras, ¿verdad? Esto es un preámbulo de una charla que esperamos poder tener estos acercamientos cada cierto tiempo y que podamos seguir hablando del tema y sensibilizando. Este, les ponemos nuestro email que es info@partircondignidad.org. Nos pueden también contactar por medio de las redes sociales para seguir conversando del tema y que puedan seguir conociendo todas las actividades que hacen. Y gracias a todos por ayudarnos, por apoyarnos y bueno, siempre estaremos en contacto. Doctor, no sé si gusta hacer un cierrecito, unas palabritas para... Nada más recordar desde el mensaje inicial, esto es de todos y si estamos aquí es porque tenemos ese deseo y esa pasión por querer cuidar a las personas, empezando por supuesto a cuidarnos a nosotros mismos, pero siempre es bueno comprender que podemos hacer mucho en esta población y es un acto de amor muy grande el acompañar a una familia, a una persona, a un familiar, a un ser querido en este proceso de muerte. Y es el regalo más grande que uno puede dar. Y los invito a participar, a ser parte de la fundación, a entender que pueden hacer muchísimas cosas y que simplemente es acercarse y hacer el cambio que queremos lograr en el país.